Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián Sánchez, yo soy militante popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos, del MTE, y fundador de una rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos que se llama Vientos de Libertad, que empezó a funcionar hace mucho tiempo, en un contexto muy parecido a este, que fue en el 2001. En ese contexto nace la rama por una necesidad concreta del acceso a derecho y del acceso a la salud de muchos compañeras y compañeras que la estaban pasando bastante mal, que no tenían ningún privilegio en su vida y que venían de los sectores populares, veníamos de los sectores populares. Entonces en ese momento lo que empezamos a hacer fue a pensar que después a lo largo de los años fueron surgiendo nombres como abordaje comunitario, abordaje integral y cosas que nos fuimos, muchos de los que no tuvimos la posibilidad de acceder a la facultad, la posibilidad de entender lo que estábamos haciendo, ¿no? Empezamos a escuchar nombres que tenían que ver con lo que nos fue enseñando un poco el contexto social y el contexto histórico de nuestro país, en donde entendimos el valor de lo comunitario, entendimos el valor de la lucha sobre acompañado y acompañando a un sector que realmente estaba siendo excluido de nuestra patria, está siendo excluido hoy, ¿no? Hay que hacer analogía con el momento actual, porque nos parece importante entender cuál es el objetivo y cuál es el sujeto y la sujeta por la cual luchamos cada día cuando nos levantamos, ¿no? Viento de Libertad forma y se construye de alguna manera, se forma y se construye de alguna manera al calor de esas luchas, de los movimientos sociales en ese contexto, entendiendo de que lo que fue sucediendo en muchos lugares de nuestro país fue que en los 90 eh, hubo un gran ingreso del consumo de la droga, aparte del nacimiento de las comunidades terapéuticas, lo que fue sucediendo en los 90 fue el desarrollo de la narcoestructura, como le llamamos nosotros, narcoestructura porque entendemos que el narcotráfico funciona con distintas complicidades, con el Estado, con la policía. Entonces lo llamamos narcoestructura. Esa narcoestructura se desarrolla en los 90 en distintos territorios, y lo que nosotros empezamos a hacer de alguna manera fue a ver el impacto de esa narcoestructura, no solamente en la vida nuestra y en la de nuestra familia, sino que en la vida de nuestros compañeros. Eso se sentía cada vez más, y la poca posibilidad de poder salir de eso después de los 90, después del 2000, fue lo que nos motorizó de alguna manera a poder empezar a generar espacios, que hoy los llamamos centros barriales o centros comunitarios. Esos espacios, esos centros barriales, esos centros comunitarios se armaron en los barrios, en la casa de las vecinas, con un plato de comida, tratando de rescatar a los pibes, charlar, y generar algo positivo, algo bueno, o generar un lugar. Así nacimos, así se desarrolló un poco la tarea y el trabajo nuestro de Viento de Libertad en ese contexto, y a medida que fueron pasando los años, fue cambiando el contexto, pero yo creo que siempre hubo una deuda pendiente que fue con los más pobres de nuestro país, y sobre todo con un sector grande de pibes y de pibas que, que había cosas por las cuales carecían y había privilegios que no tenían. Y acá yo quiero, recién hablaban un poco del tema del consumo problemático. Yo el otro día hablaba con el padre Tano, que es un compañero, un cura villero que trabaja en Matanza, y discutíamos un poquito la cuestión del abordaje de los consumos. Y él me dijo una frase que a mí me llamó bastante la atención y me gustó mucho. Dijo, eso es un chiquitaje, me dice, ¿no? Porque nosotros no acompañamos los consumos, nosotros acompañamos la vida de nuestros pibes y de nuestras pibes. Porque el problema no fue la droga, el problema fue un poco más amplio. Y partiendo de esa base, nosotros no nos posicionamos nunca pensando en qué tipo de consumo o en el consumo en sí, sino en todo lo que le faltó a nuestros pibes, en dónde nacieron, en dónde les tocó vivir, la familia que les tocó, y algo importantísimo en la proyección de todo eso, ¿no? ¿Cómo se sale de todo eso? Y cuando hablamos de cómo se sale, no estamos hablando de cómo se sale de la droga solamente, estamos hablando de cómo se sale de una situación de vulnerabilidad
cómo se sale de un contexto social duro, cómo se sale de tener a tu vieja y a tu viejo que estén consumiendo delante tuyo, cómo se sale de un barrio que está prendido fuego de falopa, cómo se acompaña la vida con eso. Entonces yo creo que el eje para nosotros durante tantos años fue pensar cómo acompañar la vida de cada pibe y de cada piba en función de todo lo que le faltó, en función de lo que no tuvo, en función de donde le tocó nacer. Y por eso para nosotros también es importante entender de que a pesar del abordaje comunitario, nosotros nos paramos en un abordaje comunitario integral, pero sobre todo nos paramos a la hora de discutir desde un posicionamiento de clase, ¿no? ¿Qué significa pararse de un posicionamiento de clase? Que nosotros tenemos la oreja puesta en un determinado sector en donde hay necesidades concretas. Entonces, las teorías que fuimos desarrollando a lo largo del tiempo no son las que yo pensé o las que un compañero pensó, sino fue la que los propios compañeros del barrio y del territorio todavía siguen poniendo en discusión, desarrollando y llevando adelante, porque a veces es muy difícil y por eso posicionarse en una teoría en función de la realidad de un otro cuando no te tocó vivir esa realidad, pensando de que ese abordaje es el mejor y que hay que llevar adelante lo que 10 intelectuales planteamos que hay que llevar adelante. Acá lo que nosotros estamos planteando es que el abordaje que hay que ir desarrollando, hay que ir pensándolo y modificándolo en función de la realidad que van viviendo nuestras compañeras y compañeros, y por sobre todo desde un posicionamiento político de clase revolucionario, en donde la naturalización del problema como militante popular y militante social nunca va a estar, porque si hay algo que nos caracteriza a los militantes populares y sociales, es no naturalizar lo que está dado, ¿no? Si no, estaríamos naturalizando el hambre, estaríamos naturalizando la pobreza, estaríamos naturalizando la falta de derechos de cada compañera y de cada compañero. Esa no naturalización de los problemas nos permite, desde una perspectiva moral revolucionaria, pensar en que hay que pelear mucho hacia una perspectiva realmente de derecho para nuestros pibes y nuestras pibas. Y que esa agenda que tiene que ver con una perspectiva de derecho, tiene que ver con algo que nos pasó ayer, que fue San Cayetano. Nosotros decimos, lo que nosotros queremos discutir para nuestros pibes, ¿qué es? Es tierra, techo y trabajo. Yo quiero discutir un montón de teorías, pero si tengo pibes que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde ir a comer y que no tienen laburo, lo primero que yo tengo que discutir, por una responsabilidad ética militante, es cómo solucionamos eso para nuestros compañeros. Entonces, no hay salud mental y no hay salud comunitaria sin tierra, techo y trabajo para nuestros pibes y para nuestras pibas. Es muy difícil pensar la salud sin las condiciones básicas dadas para nuestros compañeros. Es muy difícil pensar en este contexto y en este momento también discutir ciertas cosas cuando la necesidad es cada vez más fuerte y es cada vez más dura. Yo creo que hay momentos en donde hay más posibilidad de filosofar, hay momentos en donde hay más posibilidad de debatir, y hoy estamos en uno de los peores momentos de nuestro país, en donde nosotros y nosotras tenemos los barrios inundados de falopa, en donde no hay accesibilidad para nada, en donde todo el mundo la está pasando mal, pero sabemos que hay un sector que la está pasando mucho peor, porque cuando hablamos de indigencia, cuando hablamos de situación de calle, o cuando hablamos de los pibes que salen de estar en cana, o cuando hablamos de los pibes que están dando vuelta por nuestro centro hace un montón de años, hay que poner el ojo en ese sector. Porque yo entiendo que hay gente que hoy está mal porque en vez de comerse una pizza los viernes se come un plato de arroz. Pero hay otro que no tiene ni el plato de arroz para comer ese viernes. Entonces, el problema para nosotros hoy, de toda la juventud, de todos los pibes y de todas las problemáticas que los atraviesa, es pensar de una perspectiva más amplia que solamente posicionándonos en el consumo de la persona, sino posicionándonos desde una perspectiva de clase en todo lo que le falta, en todo lo que le tocó vivir y lo que le toca vivir hoy, y en cuál va a ser la misión de los trabajadores de la salud en este contexto, cuál va a ser la misión de las organizaciones sociales en este contexto,
porque es un momento muy difícil en donde estamos castigados, estigmatizados. Yo siempre digo, en algún momento nos van a tener que pedir perdón por todo lo que nos están haciendo, porque realmente las trabajadoras y trabajadores de la salud comunitaria, las compañeras y compañeros que llevan adelante los merenderos, comedores, los centros barriales, las casas convivenciales, están hoy con dos monedas tratando de hacer lo que pueden para sostener un montón de compañeras y compañeros que la están pasando verdaderamente mal. Ah, ¿qué tiene que ver todo esto con Viento de Libertad y con el MTE? Porque Viento de Libertad es esto que estamos hablando ahora en este preciso momento. Viento de Libertad pensó una política y soñó una política hace 20 años atrás que era inimaginable, que era pelear una política pública. Una política pública que salga del seno de las organizaciones sociales y que salga desde el sector. Porque el CPA no fue una política pública del sector. El CPA fue un parche que puso la provincia de Buenos Aires en algún momento, en donde yo me tuve la suerte de participar, como le dicen ahora, como usuario, y la verdad que puedo dar testimonio de los dos lugares. Entonces, nosotros lo que estábamos discutiendo era algo de verdad, algo que esté en todo el país, que sea llevado por gente del barrio. No puede ser que un centro de salud esté lleno de gente que ni siquiera es del barrio, que no conocen a la almacenera, que no saben la dinámica de lo que pasa. Viene la gente como satélite, se mete adentro y se va. La discusión cuando tomamos la Cedronar hace algún tiempo atrás fue que había que generar una política pública para nuestros pibes y pibas en todos los barrios populares de nuestro país. Obviamente que no lo pudimos hacer. Hoy hay 750 centros barriales y casas convivenciales en todo el país. Hubo un montón de funcionarios que se sacaban fotos al lado de los números, pero la realidad es que si no hubiese estado la toma de la Cedronar, si no hubiese estado las movilizaciones que hicieron tantos compañeras y compañeras, eso no hubiese existido. Después aparecen los iluminados para la foto, pero la lucha del campo popular fue lo que hizo que todo eso hoy exista. Ahora, eso está en riesgo, estamos de acuerdo. Pero esa política que hoy se desarrolla en todo el territorio nacional, yo lo digo siempre con orgullo porque es una gran conquista de las organizaciones sociales, como lo fue el salario social complementario, como la gran batalla que hemos llevando obras adelante con la Secretaría de Infraestructura, con la SISU. Hubo muchas batallas de verdad que fueron concretas, ¿no? Y que no fueron ideas materializadas, porque a veces no todas las buenas ideas se llegan a materializar. Hay muy buenas ideas que no se materialicen y que quedan ahí en el camino. Esto fue una buena idea acompañada por todo el sector popular de las organizaciones sociales que se está hoy llevando adelante y con una pata fundamental que son los hogares de Cristo y los curas villeros. Esa herramienta que hoy se desarrolla en todo el territorio nacional está en peligro y la venimos sosteniendo como podemos, atándola con alambre y buscando de alguna manera hacer lo que se puede. Recién hablaba con Tefi, que está en San Martín de los Andes, y me decía, fui al barrial de San Martín de los Andes. Bueno, era impensado hace 10 años atrás pensar que en San Martín de los Andes iba a haber un barrial. Era impensado que en los dos barrios más pobres de Jujuy, San Salvador, haya dos centros barriales que estén laburando con situación de calle. Era impensado que exista una casa de mujeres, disidencias y niños para llevar adelante esa problemática cuando nuestras pibas, por pobre, por villera y si estaban embarazadas, no las recibían en ningún lugar. Entonces, eso, hoy hay una casa en Mar del Plata, hoy hay una casa en Neuquén y hoy hay una casa en Luján. Luján fue un lugar que 15 pibas, mujeres, disidencias con sus hijos para poder recuperarse. Entonces, esas políticas, ese tipo de política que a veces no se les pone el ojo, no son escuchadas, no son tan conocidas, yo creo que son un gran horizonte. ¿Por qué? Porque realmente en estos lugares, por ejemplo, un dato que no es menor, el 70% de los compañeros que conducen esa política son compañeras y compañeros que atravesaron la problemática y que atravesaron el sector. Y que se los acompaña a formarse, se los acompaña. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque muchas veces para nosotros los roles siempre fueron secundarios. A nosotros siempre nos mandaron a limpiar los baños o
andá, correte un cachito que ahora hay una reunión institucional del equipo y después cuando podamos te llamamos. No, ¿por qué los pibes nuestros no pueden estar discutiendo el abordaje, la política y el acompañamiento de un compañero y de compañera? Entonces, logramos romper eso y un montón de profesionales tuvieron la humildad de poder acompañar a esos pibes, a ser formados, a ser acompañados, a no tener esa rosca de pensar de que la reunión de equipo tiene que ser sin los compañeros y compañeras del sector, los hicieron parte, y esa política y ese verdadero empoderamiento que hoy hace que un pibe que hace 10 años estaba tirado en una esquina pueda ser referente, responsable de una casa convivencial y de una política pública, yo creo que habla mucho, y yo lo escucho siempre a Juan, y muchos de los que estamos acá lo escuchamos siempre a Juan, de cuál es el rol que tiene que tener el sujeto político al que acompañamos. Entonces, nosotros, para tener muchas Nati Saracho, tenemos que hacer un gran esfuerzo, militante acompañando eso, teniendo la humildad suficiente para corrernos de esos lugares y entendiendo que los que tienen que asumir esos roles políticos de responsabilidad son nuestros compañeros y compañeras del sector. Entonces, eso para nosotros hoy es una bandera y es una de las políticas principales de nuestra rama. Es una de las políticas principales de la rama de liberado, de la rama rural, de la rama ambulante. El MTE tiene como objetivo principal empoderar a los compañeros y compañeras que vienen de la nada misma y que pueden tener roles de responsabilidad, y que pueden discutir la salud, y que pueden discutir política pública, y que pueden discutir que hay cosas que pueden estar un poquito mejor o un poquito peor. Y yo creo que tiene el doble de valor muchas veces escuchar a un compañero y a una compañera, porque ahí se nos desarma un poco lo que podemos llegar a pensar que es la verdad absoluta. Hay verdades absolutas que a veces cuando pones el oído en el barrio, la verdad absoluta se cae, la verdad absoluta se rompe, y yo creo que no hay teoría. Una de las cosas que siempre fui cuestionando yo de todos los abordajes era que la Fundación Manantiales, la Fundación El Gato con Bota, la Fundación, todas las fundaciones se aferraban a teoría y durante 30, 40 años, 50 años, era la manera de pensar el abordaje de nuestros pibes y nuestras pibas. ¿Cómo puede funcionar algo así? ¿Cómo puede algo pensar que 40 años puede acompañar un pensamiento teórico, puede sostenerse durante 40 años generando el mismo efecto? Eso es un error gigante en una sociedad que todo el tiempo va fluctuando, se va moviendo, y con pibes y con pibas que hoy, después de 20 años, cuando vos te pones a hacer un balance, decís, bueno, che, hoy, ¿quiénes son los que llegan a nuestros espacios, nuestros centros barriales? ¿Cómo es la movida? Y empezás a ver que el sujeto fue cambiando, que hay realidades distintas, la importancia de ese acompañamiento y la politización también de ese sujeto y de esa sujeta. Por eso nosotros decimos desde Viento que tenemos un abordaje que es político-terapéutico, ¿no? Que lo terapéutico solamente, sin lo político, realmente es la nada misma. Entonces, y viceversa, ¿no? Podemos tener, si no, soldados de la revolución, pero si no tenemos compañeros que también puedan hacer buenos procesos, tener la posibilidad de tener el privilegio de ir a una terapia, bueno, hay que hacer todo un acompañamiento político para que pueda sanar y pueda tener un posicionamiento en la vida. Entonces, dos cositas nomás, porque ya se me habré pasado el tiempo, pero para dejarlas acá y que queden dando vuelta. Una es el método político terapéutico y otra es algo que nosotros le llamamos la tercera posición, que también es importante e interesante discutir, que es, siempre a nosotros nos dicen que somos abstencionistas porque van a la casa de Viento y te dicen, bueno, eso sin escuchar a los pibes, eso obviamente, lo dicen porque lo piensan, nada más, pero sin escuchar a nadie. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, che, mirá, no somos abstencionistas. La gente tiene la necesidad de querer encasillarte en un lugar, ¿no? Como que si vos trabajás en salud comunitaria, vos tenés que ser o de River o de Boca, si no sos un pelotudo. Entonces, nosotros lo que planteamos fue la tercera posición, porque realmente estábamos cansados de que
nos diga que somos abstencionistas y tampoco, entonces bueno, en los barriales hacen reducción de daño. Y más o menos. ¿Y cómo más o menos? Si según la teoría de... Bueno, no, basta. Nosotros tenemos una posición que se llama la tercera posición, que no tiene que ver a la teoría de uno y no tiene que ver con la teoría del otro, tiene que ver con aprender a escuchar lo que el sujeto necesita en el momento que llega y en función de la escucha activa, como le llamamos nosotros, desarrollamos un plan de abordaje y acompañamiento. Y el plan de abordaje y acompañamiento, por lo menos para nuestros compañeras y compañeros de nuestra rama, no puede partir de una concepción teórica sin haber hecho una evaluación y escuchado al pibe y a la piba. Si el acompañamiento parte de una concepción teórica, nosotros creemos que es un error político, si se quiere. Nosotros pensamos que se parte de una escucha activa y de mucha gente discutiendo cuál es la mejor manera y que esa persona sea parte de esa discusión. Esa persona es quien llega a ese lugar. Esa persona no es ajena a la discusión. Esa persona es parte de esa discusión. Y en función de eso, con esa tercera posición, vamos desarrollando acompañamiento, no naturalizando nada de lo establecido, porque somos militantes populares, y el día que lo hagamos, o por lo menos no lo vamos a hacer en esta organización, porque esta organización plantea que la naturalización de lo establecido no va. Entonces, con ese método político terapéutico y con esa tercera posición y de una perspectiva de no naturalización de ningún problema, vamos acompañando al sujeto, a la sujeta que va llegando en los distintos lugares de los 110 espacios que hoy tiene Viento de Libertad en todo el país. Así que con eso me despido, compañeras y compañeros. Gracias.